El equilibrio líquido-vapor, el equilibrio binario, nosotros lo representamos mediante una serie de ecuaciones. A veces, bueno, ustedes hace ya mucho tiempo atrás, seguramente en físico-química, empezaron a ver el equilibrio a través de soluciones ideales, ¿no? Cuando un sistema tiene naturaleza química muy similar, entonces el comportamiento que se da en la mezcla tiende a ser similar al de una solución ideal. Una solución ideal tiene ciertas características que uno lo puede encontrar en ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, una mezcla de, vamos a suponer, tolueno con benceno, ¿no? Ahí podría haber cierta idealidad en esa mezcla. Pero cuando tiene ya sustancias muy diferentes, pues ahí sí esto va a cambiar. En el caso de una solución ideal, pues esta la podemos describir a través de la ley de Raoult, ¿no? Y se caracteriza porque la curva de punto de burbuja es una recta, ¿no? En una solución ideal, esta curva de punto de burbuja es una recta. ¿Y eso qué significa? Que la presión del sistema, es la presión de toda la mezcla, ¿no? La presión de la mezcla depende de la composición, en este caso de la fase líquida, porque es la curva de punto de burbuja, de la composición de la fase líquida, pero esta dependencia es lineal, ¿no? Es decir, la pendiente entre la composición y la presión es constante, es una recta. O simplemente lo podemos describir así, ¿no? La presión del sistema no es otra cosa más que el promedio ponderado de las presiones parciales, o perdón, de las presiones de vapor de cada componente puro con respecto a su fracción molar en la fase líquida, el producto de estos dos. De esa manera tenemos la presión total. Una solución ideal cumple esto, y esto no es otra cosa más que una recta. Este punto que ven aquí vendría a ser la presión de vapor, o sea, pesar la presión de vapor del componente 1, ¿no? La presión de vapor. Y este punto que está acá vendría a ser la presión de vapor del componente 2. Entonces, entre estas dos presiones de vapor tienes una recta. Esa es esta ecuación que está aquí. Y nosotros lo escribimos de esta manera, ¿no? La ley de Raoult. A través de esta ecuación puedes calcular el equilibrio. Ahora, si bien es cierto, esta ecuación pues suele ser bastante fácil de poder trabajar, es muy sencilla, no tiene mucha complicación hacer cálculos con esta ecuación, siempre se tiene que tener presente de que esto solamente es válido para ciertos casos, ¿no? Para ciertos casos de sustancias que son muy similares. Y ojo, mucho cuidado con eso. Similares en el sentido de que tienen, por ejemplo, fuerzas entre ellos, fuerzas de tipo dispersivas, fuerzas de dispersión. Por ejemplo, como les decía, ¿no? Puede ser el butano con el pentano, hasta dos hidrocarburos. Pero no voy a cometer el error de pensar esto. Sustancias similares, entonces metanol con etanol son parecidos, son alcoholes. No, porque ahí, al ser alcoholes, existen otro tipo de fuerzas, las fuerzas de puente de hidrógeno, o los enlaces puente de hidrógeno. Y eso hace que el sistema ya no sea una solución ideal. Entonces, para que sean soluciones ideales, si queremos resumirlo, tendrían que ser sustancias que sean similares entre sí y que solamente existan fuerzas de dispersión. Es decir, que no existan puentes de hidrógeno, que no exista, que no sean dipolos, o sea, que no hayan atracciones de tipo electrostáticas, ¿no? Simplemente que sean moléculas apolares, si quieres. Ahí podría aplicar todas las soluciones ideales. Porque en otros casos ya tendríamos sistemas que escapan de la ley de Raoult, ¿no? Puede presentar desviaciones negativas o puede presentar desviaciones positivas, es decir, cuando la curva de punto de burbuja está por debajo de lo que debería o lo que indicaría la ley de Raoult, ahí es negativo, y cuando está por encima es positivo, ¿no? En estos casos, en este tipo de sistemas que no presentan idealidad, que son soluciones no ideales, pues aplicamos otro tipo de ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos para eso la formulación gamma phi, a través del cual podemos hacer el cálculo de este tipo de sistemas, o incluso podemos utilizar la formulación phi vapor y phi líquido, es decir, los coeficientes de fugacidad, tanto en la fase vapor y en la fase líquida. Aquí utilizamos básicamente modelos de coeficientes de actividad
Mientras que aquí se utiliza básicamente modelos de coeficiente de fugacidad, o es mejor dicho, ecuaciones de estado, para calcular los coeficientes de fugacidad. Sea de esta manera o sea de esta otra, al final todo se reduce a una expresión de este tipo. La relación entre la fracción molar en la fase gas y la fracción molar en la fase líquida es igual a la constante de equilibrio. Pero esta constante de equilibrio solamente es de nombre, ¿no? En realidad no es una constante. Esta constante de equilibrio depende de la temperatura, depende de la presión, depende de la composición líquida, depende de la composición gaseosa. Constante solo es un decir, ¿no? En realidad no es tan constante como uno cree. Pero lo podemos simplificar. Esta ecuación tú la puedes simplificar de esta forma y esta también la puedes llevar de esta forma. Al final tenemos nuestra ecuación de equilibrio. Algunas veces también se emplea el término de volatilidad relativa. Se le denota con la letra alfa sub i. La volatilidad relativa es una forma, es una medida de medir el grado de separación de un componente. Es decir, es la relación entre la constante de equilibrio del componente que estás analizando respecto a la constante de equilibrio de otro componente que tú utilizas como referencia, o sea, de un componente base. Para un sistema binario, pues sería la volatilidad relativa del componente 1, pues va a ser igual a la constante de equilibrio del componente 1 entre, pues tiene que ser la constante de equilibrio del componente 2, pues no hay otro más. Pero si tuvieras un sistema, vamos a suponer, de 4 componentes, entonces de esos 4 componentes tú escoges uno y ese va a ser tu componente base. Y sobre la base de ese componente evalúas la volatilidad de los otros 3. Por eso se llama relativo, pues tiene relación a un componente que pertenece a la mezcla, obviamente. Bueno, eso también se suele utilizar mucho para el cálculo de los equilibrios. Así como se utiliza esta, también se puede utilizar la volatilidad relativa. Ahora bien, esta información, el equilibrio líquido-vapor, si bien es cierto lo puedo calcular, hay modelos. El equilibrio líquido-vapor es uno de los equilibrios más estudiados de todos los equilibrios. Puede no haber datos, no haber ecuaciones para el equilibrio gas-líquido, para el líquido-líquido, para el sólido-líquido, pero para el líquido-vapor es uno de los equilibrios más estudiados y información en cantidad, modelos en cantidad existen para eso, ¿no? Así que aquí no debería haber mucho problema. A partir de esta información, de estos equilibrios, uno puede... perdón, me olvidaba antes de eso. Porque estas soluciones no ideales que estamos viendo aquí, incluso pueden llegar a ser tan no ideales que podemos llegar a tener sistemas de este tipo, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Altamente no ideal, con una desviación negativa pero enorme. Tanta es la desviación en el sistema, en el equilibrio, que la curva de punto de burbuja en un determinado punto que toca la curva de punto de rocío, y a este punto nosotros le llamamos azeótropo, ¿no? En este punto la composición de la fase líquida y de la fase gaseosa es la misma. Entonces se puede formar un azeótropo, ya sea por debajo, o sea cuando hay una desviación negativa, o hacia arriba cuando hay una desviación positiva. La formación de azeótropos en los procesos de destilación es uno de los principales problemas de aplicar justamente la destilación. Es una limitante la presencia de un azeótropo. Cuando no hay azeótropo, cuando usted tiene un sistema que no presenta azeótropo, en teoría usted podría llegar mediante una adecuada, digamos, un adecuado diseño, usted podría llegar a separar una mezcla de dos componentes, es decir, tener una corriente que tenga un alto contenido, 99% si quiere, del componente 1 y otra corriente que tenga un alto contenido del componente 2, o sea, hacer una gran separación, ¿okay? Pero eso es cuando su sistema no presenta azeótropos. Pero cuando hay azeótropos, ahí sí la cosa se complica, porque si usted parte de una determinada composición líquida, vamos a suponer que tiene una composición de 70% del componente 1, 30% del componente 2, está más o menos por acá, y usted quiere separar eso, bueno,
puedes, mediante un buen diseño, puedes llegar a tener una corriente rica en componente 1, eso sí es cierto. Pero otra que sea rica en componente 2, vas a tener complicaciones, porque el azeótropo te impide eso. No digo que no se pueda, o sea, sí se puede, lo que ocurre es que se vuelve complicado el diseño. Complicado en el sentido de que no es fácil, es decir, con una sola columna no lo vas a lograr. Vas a tener que configurar o armar 2 columnas o 3 columnas, de tal manera que haciendo el arreglo necesario puedas saltar del azeótropo, ¿no? O cambiar alguna condición de operación para mover este azeótropo, para hacer una especie de puente del azeótropo y poderte ir a esta zona y poder tener una corriente rica en el componente 2. Así se puede, ¿no? Eso se llama destilación azeotrópica, ¿no? Cuando tenemos justamente un azeótropo. Pero ya es una dificultad, ¿no?, que hay que saltar. Sea el tipo de diagrama que tengas, sea de esta manera, sin azeótropos, con azeótropos, al final esta información es necesaria, es vital para lo que es el diseño de columnas de destilación. Y usualmente se suele trabajar, o al menos nosotros vamos a trabajar con este diagrama, el diagrama composición gaseosa, composición líquida, es decir, el diagrama YX. Y estos diagramas se obtienen a partir de justamente estos diagramas de acá. Por ejemplo, es cuestión de tomar puntos de equilibrio, es decir, puntos en donde la fase líquida y la fase gaseosa están en equilibrio, y esa pareja simplemente se traza en este diagrama. Y sobre la base de este diagrama se puede hacer un diseño de una columna, que lo vamos a ver, es el método de McKay-Thiele, ¿no?, que utiliza ese tipo de diagramas. Sin embargo, el uso solamente de este tipo de diagramas permite hacer un cálculo a nivel de lo que es balance de materia, nada más. Ya en su momento también vamos a ampliar eso. Pero cuando uno quiere hacer ya un análisis o un diseño, tomando en cuenta los aspectos energéticos que debe tener una columna de destilación, pues necesariamente necesita la información de las entalpías. Las entalpías de las corrientes o de la fase gaseosa y de la fase líquida en equilibrio. Por lo tanto necesitamos diagramas de entalpía de composición, ¿no? Por ejemplo, cuando veamos el método de Ponchon-Savary, ahí también vamos a ver cómo es que se utilizan estos diagramas. Obtener este diagrama de composición es, yo creo que muy fácil, es algo que se puede obtener. Se puede calcular, se puede buscar en libros, por último hay simuladores que te dan estos diagramas. Lo complicado es este otro diagrama. Aquí tal vez sí haya uno se complica un poco de poder determinar estos diagramas. Tal vez no hay mucha información sobre eso, pero sí se pueden calcular. Incluso los software también, haciendo un poquito ahí de arreglo, se puede utilizar para la predicción de estos diagramas de entalpía, que son bastante útiles también. Bien, ahora bien, todo esto hasta aquí, toda esta es termodinámica, ¿no? Aquí no estamos hablando nada de transferencia, pero es la base sobre la cual podemos hacer el diseño de las columnas.